Y para conocer más de los programas de desarrollo, precisamente que se están llevando a cabo de la mano de las Naciones Unidas y también qué vamos a esperar precisamente de esta organización durante la 7ª Cumbre de las Américas, le damos la bienvenida al señor Martín Santiago, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Panamá y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del país. Martín, un gusto enorme estar contigo nuevamente. Alejandra, igualmente. Tuve la oportunidad de conocerte el año pasado cuando estuve aquí en Panamá por primera vez. En las aventuras de oratoria. Sí. De la oratoria de Panamá. Estábamos viendo hace minutos en pantalla, Martín, un programa de desarrollo sostenible para las comunidades de Santa Librada. Y cuando yo tuve la oportunidad de visitarlo con tu compañera Beatriz, realmente me impactó mucho cómo ustedes están ayudando a estas personas a convertirse básicamente en empresarias. Háblanos un poco de la Agenda de Desarrollo del 2015, programas similares, por ejemplo, lo que vimos en Santa Librada. ¿Existen otros en el país? Vamos desde la visión micro hacia una visión más macro en este post-2015 que tú acabas de mencionar. Viste en Santa Librada que lo que tratamos de hacer es dar condiciones de vida digna a las personas y tratar de que sea con un enfoque de desarrollo sostenible y al mismo tiempo tratar de preservar el patrimonio histórico-cultural que tenemos en nuestras sociedades. El post-2015 trata de eso, es decir, que a través de un proceso que ha sido muy participativo tratemos de generar una nueva agenda que sea construida por todos los actores que nos parece que tienen algún tema específico en la construcción de esta nueva mirada de futuro, y fundamentalmente es tratar de tener un conjunto de políticas públicas que se focalicen en las personas y que cuiden lo único que tenemos, que es nuestra casa común, que es el planeta. América Latina, lamentablemente, es una de las regiones con más inequidad y pobreza del mundo. Pero ¿cómo se compara Panamá con el resto de la región? ¿Se nota también en este país la inequidad y la diferencia de expansión de bienes, de dinero? Yo creo que esa es una realidad a escala global, y en el mundo solemos decir que tenemos un exceso de pobreza porque tenemos un exceso de desigualdad. Panamá no escapa tristemente a esa realidad. Estamos viendo, fijaros aquí la situación inmejorable que tenemos desde el punto de vista de ese proceso, con esa dinámica, con esa tasa de cambio histórico que tiene esta sociedad, y sin embargo todavía hay ciertos grupos que están relativamente rezagados y al mismo tiempo hay condiciones económicas, sociales, ambientales que se generan en nuestros países que no llegan realmente a todas las personas. Panamá, si lo miramos desde el punto de vista del índice de desarrollo humano, es un país que se encuentra en el nivel 65 dentro de los 187 países que nosotros medimos, y sin embargo cuando deflactas, cuando incorporas el tema de desigualdad, baja 21 posiciones. Ahí nos damos cuenta de que es tremendo. De manera que la desigualdad, cuando empezamos a arañar un poco en las estadísticas nacionales que nos dan unos agregados relativamente interesantes del progreso que alcanzamos en nuestras sociedades, tenemos las dificultades de encontrarnos que hay grupos, en general suelen ser los mismos cuando los agregamos por territorio, por etnia o por género, tenemos algunos grupos que están en desventaja. Hay algo que me sorprendió haciendo este reportaje en Santa Librada. Estábamos con tus compañeras de las Naciones Unidas, Alejandra y Beatriz, y hablando de la comida del almuerzo que íbamos a tener al mediodía en este refugio de Santa Librada, les pregunto dónde se encontraba el refrigerador o la comida, y simplemente me dicen que no hay, porque en esta zona no hay electricidad. Y es algo muy común en ciertas partes de Panamá, un poco más remotas obviamente de la ciudad, donde no encuentras electricidad, donde el acceso al agua también es muy escaso, y hay gente que tiene que caminar horas precisamente para conseguirlos. Esto es parte también del programa de desarrollo de las Naciones Unidas, llegar a los rincones donde se necesita más. Obviamente. Estas afirmaciones que generalmente solemos hacer cuando hablamos de desigualdad, lo que tienen es un rostro de desigualdad y un rostro que se materializa muy claramente en las condiciones de vida. Y cuando hablamos de condiciones de vida, no solamente en acceso a oportunidades productivas, estamos hablando también de cuáles son los bienes públicos a los que tienen acceso estas personas. Estamos hablando de servicios sociales básicos. Entonces, exactamente lo que tú has mencionado, acceso a electricidad, acceso a agua potable y saneamiento, vivienda digna, etcétera, son elementos
elementos, más allá de la educación y la educación y la salud, pero estos otros factores que mencionó son absolutamente esenciales cuando tratamos de ver lo que para nosotros es el desarrollo. Cuando he dicho el post-2015 que es una agenda que está centrada en las personas, y básicamente lo que tratamos de hacer es, tal vez en palabras de, y lo van a entender toda la audiencia cuando estamos hablando de esto, en palabras del profesor Senes, que tengan una vida digna de ser vivida. Es decir, que tengan ese acceso a esos bienes, a esos servicios públicos que solemos tener en otros contextos, y al mismo tiempo que tengan oportunidades productivas para tener una vida que sea sostenible en el tiempo con unas condiciones adecuadas. ¿Puede Panamá ser el primer país en erradicar la pobreza en América Latina? ¿Tiene los recursos suficientes para hacerlo? Bueno, esa es una de las... Yo creo que este es uno de los elementos, y en la cumbre se va a poner de manifiesto. Estamos con el presidente Varela, que yo creo que tiene un enfoque absolutamente decidido con el pueblo primero, de que Panamá se convierta en un referente precisamente en esta agenda global. Es decir, un país que muestre que la equidad es posible en el siglo XXI cuando tenemos estas desigualdades crecientes en todas nuestras sociedades. Y yo creo que Panamá, por voluntad política, por recursos y por escala, estamos hablando de un país de 4 millones, un poquito menos de 4 millones de habitantes. Si pensamos que una de las, yo creo, las prioridades esenciales de la Agenda Post-2015 es terminar con la pobreza extrema para el año 2030, en Panamá estamos hablando un poquito menos del 10 o 7% de la población. Es decir, que tratamos de pensar que cómo no va a ser Panamá el país que consiga ser en esta generación el primer país de acabar con la pobreza extrema. No se puede dejar de hablar de equidad sin hablar de equidad de género, hablar también de la desigualdad de género que existe no solamente en Centroamérica, sino en toda nuestra región. Lamentablemente las cifras de feminicidio en Centroamérica son lamentables. Países tienen cifras más altas incluso del planeta. El segundo país con estas cifras se encuentra en América Latina. La equidad de género en Panamá, ¿cómo se encuentra? La equidad de género en Panamá se encuentra, como la mayoría de los países, está llena de esos sin embargos. Es decir, que no importa las aristas de la sociedad en la que miremos, siempre la situación de la mujer, las niñas y adolescentes está en condiciones peores. A veces... Y ustedes están trabajando arduamente para esto, He for She Campaign. Estamos trabajando claro, muy claramente en los temas de empoderamiento y obviamente participación de las mujeres en distintos ámbitos, pero en particular en esa cuestión cotidiana que has mencionado, que es tan absolutamente, yo creo que inaceptable e inadmisible, que es la violencia contra la mujer, porque las mujeres son abusadas, son discriminadas y son también asesinadas, y es terrible decirlo así en nuestra sociedad, por el simple hecho de ser mujeres. En Panamá efectivamente estamos trabajando, estamos ayudando en la reglamentación de la ley 82, estamos ayudando en un comité técnico, hay un observatorio de violencia contra la mujer, y estamos tratando de dar pasos de que esta violación flagrante de los derechos humanos, que es en lo cotidiano, no siga siendo. Y yo creo que lo más importante es que las voces de personas como yo, de los hombres, realmente digamos basta. Totalmente. Y acabemos con esta impunidad que tenemos en nuestra sociedad. Martín, finalmente, para esta cumbre de las Américas, ¿cuál es la agenda de las Naciones Unidas durante esta cumbre? El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dirá presente. El señor Ban Ki-moon está llegando el jueves, va a participar en el foro empresarial y también en la apertura de la cumbre, y para nosotros esta es una gran expectativa, me parece, por razones que seguramente estáis viendo. Esta es una cumbre que va a tener rasgos históricos porque va a generar un precedente desde el punto de vista de finalmente de la constitución de este espacio hemisférico que tenemos. Para Naciones Unidas es importantísimo. La agenda de las Américas esperamos que tenga un paralelismo con la agenda post-2015, están pasando muchas cosas, es muy importante que pensemos esa construcción de un futuro posible y mejor para todas y todos nosotros, también en el hemisferio latinoamericano, o sea, en el hemisferio americano, y al mismo tiempo que tratemos de pensar que esas viejas y nuevas amenazas que tenemos ahora, y todos los días vemos en los diarios la tristeza de muchas noticias complejas, tratemos de que ojalá que esta cumbre nos permita sentar las bases para que entre todos podamos tomar las decisiones políticas más adecuadas para que tengamos una sociedad mejor. Ojalá así sea. Martín, como siempre, gran placer, muchísimas gracias, contigo. Un gusto para ti y bueno, verte, y bueno, aquí estamos. Nos seguiremos viendo esta semana, vamos a estar hablando más sobre la Cumbre de las Américas, bueno, y también sobre el papel, el desempeño de las Naciones Unidas en la Cumbre de las Américas. Y bueno, también aprovecho, Martín, para invitarte a ti y a toda nuestra audiencia que se unan a nuestra cobertura en las redes sociales. Ustedes pueden escribir sus comentarios, fotografías o artículos o lo que hemos publicado en vivo de CNN en español con el hashtag CumbreCNN,
o incluso también nuestro hashtag del programa Café CNN, hashtag Café CNN. Todos los detalles lo pueden ver en nuestras redes sociales, la personal, @AlejandraORA.